El relato del diluvio concluye en Génesis capítulo 9, verso 17. Y a partir del verso 18 hasta el verso 29 encontramos el apéndice acerca de esta historia. Estos versos nos narran los acontecimientos posteriores a que Noé saliera del arca junto con su familia. Esta sección de apéndices es de hecho el eslabón que unirá esta historia con las posteriores, por lo que es importante prestar atención al contenido de esta sección. Lectura de Génesis capítulo 9 versos 18 al 20. La lectura de estos pasajes es la siguiente. Vayu benei Noach ayotzeim mim ateva, Shem beham vayafet, beham hu avi Genaan, Shelosha elech benei Noach, umeele nafetza hol haaretz, vayachel Noach ish ha'adama, vayida kerim. La traducción para estos pasajes es la siguiente. Y estos son los hijos de Noé que salieron desde el arca: Sem, Ham y Jafet. Ham es el padre de Canaán. Los tres, estos hijos de Noé, llenaron la dispersión de toda la tierra. Y empezó Noé como un hombre en la tierra y plantó un viñedo. El verso 18 repite los nombres de los hijos de Noé que salieron con él del arca, siendo estos Shem, Ham y Jafet. Pero a esta lista se le suma uno de los nombres de los hijos de Ham. Pero es imposible pensar que el hijo de Ham hubiera nacido durante su estancia dentro del arca, sino que los hechos narrados a partir del verso 18 pudieron ocurrir mucho tiempo después de que Noé salió del arca junto con sus hijos. De ahí que sea necesario volver a renombrar a estos personajes principales. La última línea que encontramos en el verso 18 dice: Beham hu avi Genaan, donde se añade el nombre de Genaan, que es el cuarto hijo de Ham. Cuando analizamos la etimología de esta palabra podemos encontrar que la palabra Genaan significa literalmente estar agachado o estar encorvado bajo una carga. Y también significa ser bajo o ser humilde. El nombre Genaan proviene de una expresión hebrea que es Caná, que significa doblar la rodilla en señal de humillación. Genaan es el cuarto hijo de Ham y es el progenitor de los fenicios y varias naciones que salieron de él para poblar a las costas del mar Mediterráneo. Debemos puntualizar que antes del nacimiento de Hanán, Ham ya había tenido 3 hijos anteriores. El primero es Cush, que dio a luz a todos los etíopes, Mitzraim, que es el padre de los egipcios, y Fut, que es el padre de los libios, mientras que Canaán sería el padre de todos los cananitas que poblaron la tierra prometida. Con todo esto podemos preguntarnos, ¿por qué el verso 18 enfatiza que Ham es padre de Hanán? Esta respuesta la encontraremos un poco más adelante dentro de estos pasajes. En el verso 19 encontramos la frase que dice Umelech nafetza hol haaretz, en donde encontramos el verbo nafatz, que puede entenderse como romper o quebrar en piezas, y al mismo tiempo también pulverizar y esparcir el polvo. Y por ellos fue dispersada la tierra, o también por ellos fue dividida la tierra, señalando que la tierra fue dividida entre todos los descendientes que de ellos salieron. El verso 20 inicia con la frase que dice Vayachel Noach ish ha'adama, en donde la primera frase que encontramos es Vayachel, que a su vez proviene de una raíz hebrea que está compuesta por las letras Het y Lamed, cuyo significado puede entenderse como horadando la pared o perforando la pared. Y esta raíz está emparentada a la idea de marcar con un punzón un objeto que se pretende perforar, o es la marca inicial que se hace sobre una superficie para evitar que el barreno se deslice. En este sentido, la palabra halal puede entenderse también como comenzando la perforación o simplemente como comenzar. De ahí que esta frase pueda traducirse como comenzó Noé a ser un hombre de la tierra. Dentro de esta frase podríamos encontrar un significado profundo. Al inicio de la historia del diluvio se describe a Noé como un hombre perfecto y justo en medio de toda su generación, lo que describe para nosotros una profunda elevación espiritual, de manera que su justicia fue suficiente para que el Eterno decidiera
salvar su vida junto con la de su familia. Noé había vivido 500 años de su existencia enfocado siempre en cumplir el propósito para el cual él había nacido, ser aquel que trajera descanso sobre la tierra que el Eterno había maldecido. Después de salir del arca, Noé había cumplido con la misión. Él había alcanzado su propósito, había cumplido con la razón de su existencia. Después de alcanzar su propósito, Noé descendió de ese nivel espiritual tan elevado que tenía antes del diluvio. El verso 20 nos muestra cómo Noé empezó a ser un hombre terrenal, ya no espiritual. Es decir, después de alcanzar su propósito, Noé se convirtió en una persona más sobre la tierra, porque Noé consideró que para él todo había terminado. No buscó un propósito más en su vida, solamente se dedicó a vivir para él mismo. Con esto debemos recordar que siempre es necesario tener un propósito nuevo cada día. Un propósito encaminado a cada día a ser más obedientes a las palabras del Eterno, a adorarlo y a vivir para agradarle. De esta manera siempre continuaremos creciendo en nuestra esfera espiritual, y así nos acercaremos a la justicia que al Eterno agrada. El verso 20 cierra diciendo, Vayita Kerem. En esa frase encontramos el verbo hebreo que es, que en primera ocasión aparece en la lectura de Génesis capítulo 2, en el verso 8. Vayita Elohim gan be'eden, y plantó Elohim un jardín en el placer. En este pasaje vemos cómo el Eterno plantó un jardín de acuerdo a su voluntad que era placentero para el ser humano. Mientras que en la lectura de Génesis 9:20 encontramos que Noé plantó un viñedo para su propio deleite fuera de la voluntad del Eterno. Y esto traería consecuencias graves para su vida y para la vida de sus hijos.